les va? La idea de hoy es completar lo que nos faltó en el teórico de la semana de ayer y dar un poquito de introducción a lo que vamos a empezar con sistema osteoartromuscular. La idea es hablar de, en síntesis, acoplamiento neuromuscular, que es la conexión entre las fibras nerviosas y el músculo esquelético. Estuvimos hablando de potencial de acción de ayer, de vainas mielínicas, de bandas amielínicas, pero todo eso se resume un poquitito con algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es el potencial de acción. Para hablar de potencial de acción, que es la forma en la que se conducen los impulsos, hay que hablar de lo que es el potencial de membrana. Nosotros vamos a tener una membrana celular, ¿sí?, donde tenemos una doble capa fosfolipídica, todo eso ya lo vimos en la primera unidad, y tenemos un espacio extracelular y un espacio intracelular. Cuando uno habla de potenciales, habla de fuerzas, ¿sí? Lo que determinan esas fuerzas son los iones. Por ejemplo, en este caso hablamos de principalmente lo que es el ion del sodio y el potasio. Predomina a nivel extracelular altas concentraciones de sodio, ¿sí? Son 140 miliequivalentes aproximadamente. Y predomina a nivel intracelular el potasio. También son aproximadamente 140 miliequivalentes. Lo que genera esta diferencia es una gran fuerza del sodio, porque adentro es muy baja la concentración de sodio, ¿sí? Entonces genera mucha fuerza para intentar entrar a la célula. Y al revés, o a su vez, el potasio tiene mucha fuerza para intentar salir, porque es muy alta la cantidad que hay dentro. Entonces, para tratar de equipararse el potasio alto con el potasio bajo afuera, intenta también salir. La diferencia es que la membrana es muy poco permeable al sodio, ¿sí? Entonces pasa muy poco sodio del que quiere entrar, a diferencia del potasio, que sí tiene mayor permeabilidad al potasio. Entonces, por un lado tiene fuerza como para poder salir, pero por otro lado las cargas, que están un poco equiparadas, hacen que no logre salir tan fácilmente. Con algunas ecuaciones que no vamos a resolver ahora, vamos a ver que esa diferencia de potencial entre un lado y el otro genera una carga eléctrica que se conoce como electronegatividad, ¿sí? Electronegatividad. Vamos a decir que el interior de la célula, a nivel intracelular, con la diferencia del extracelular, hay menos 90 milivoltios, ¿sí? Esos menos 90 milivoltios es la electronegatividad que hay por dentro de la membrana celular. Si esa diferencia potencial genera esta carga eléctrica. ¿Qué cosas la determinan? Por un lado, como dijimos, la alta permeabilidad al potasio, la baja permeabilidad al sodio, y por otro lado lo que se conoce como la bomba, o una bomba que es dependiente de energía, ATP dependiente, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué significa esto? Que necesita consumir una molécula de ATP, convertirlo a ADP, una molécula de energía, para hacer salir la bomba. Funciona acá, hace salir 3 iones sodio en intercambio de 2 iones potasio. Muy bien, dijimos entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa hace salir 3 iones sodio en intercambio con 2 iones potasio, consumiendo una molécula de ATP, convertirla en ADP por cada intercambio. Algunos elementos para recordar,
desafío para tener en cuenta es que el sodio, esta baja permeabilidad de la membrana celular al sodio, es como un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque por cada molécula de sodio que se intercambia, el sodio tiene la capacidad de arrastrar agua, tiene un gradiente osmótico, genera una capacidad de poder arrastrar moléculas de agua en su paso. Entonces, si la membrana fuese permeable libremente al sodio, la célula estallaría, arrastraría agua, no lograría contener, digamos, toda esa cantidad de líquido y estallaría. Bien, hasta acá entonces para recordar lo que es la electronegatividad de la membrana celular, mantiene, digamos, a nivel intracelular una carga eléctrica de menos 90 milivoltios. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender el fenómeno de potencial de acción. Vamos a borrar, dijimos, si tiene una carga de menos 90 milivoltios, eso es importante recordarlo, tal vez no tanto entender cómo se produce tanto, sino recordarlo, porque es lo que nos va a servir para saber que los cambios en ese potencial de membrana, en esa electronegatividad, son los que van a disparar un potencial de acción. Vamos a decir entonces que esos menos 90 milivoltios son el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? En reposo dijimos menos 90 milivoltios. Bien, decimos entonces que hay un potencial de membrana en reposo de aproximadamente menos 90 milivoltios. Cualquier sea el mensaje o descarga que sufra esa célula, va a variar su potencial de membrana. Si hacemos un gráfico donde ponemos tiempo y milivoltios, vamos a ver que, por ejemplo, yo tengo un umbral de reposo de aproximadamente, dijimos, menos 90. Este es el umbral, este es el potencial de reposo. Entonces la membrana va a estar fluctuando en ese potencial. Yo tengo un potencial umbral que va más o menos de los menos 70 a menos 50. ¿Sí? Un potencial umbral. Cualquier descarga o lo que sea que abra canales que logren entrar, por ejemplo, yo tengo algún tipo de descarga que me abra algunos canales de sodio, va a hacer que el sodio entre, porque tiene mucha fuerza, mucha necesidad de entrar, y suba este potencial de reposo y logre superar este potencial umbral. Cuando logra superar este potencial umbral, activa unos canales que se activan justamente a aproximadamente los 70 o 50 milivoltios, o sea que se eleve unos 20-30 milivoltios, y desencadena lo que es un potencial de acción. El potencial de acción va a depender entonces de la presencia de ciertos canales que van a ser dependientes de voltaje. Esta fase se llama entonces, dijimos, reposo, esto es el umbral, y cuando se abren estos canales que hacen entrar muchísima cantidad de sodio, se llama despolarización. ¿Sí? Despolarización. Se abren canales de sodio dependientes de voltaje. Esos canales, unos milisegundos después, se cierran y la membrana vuelve a su potencial normal. ¿Sí? ¿De qué depende entonces? Dijimos, de dos tipos de canales que son dependientes de voltaje, que son los canales de sodio y los canales de potasio. Los canales de sodio tienen tres configuraciones, ¿sí? Tres posiciones según el voltaje. Cuando estamos en menos 90 milivoltios, tiene una tapita que está cerrada y la otra tapita que está abierta. Entonces el sodio no puede entrar. Cuando el umbral alcanza los 70 o 50 milivoltios, las dos tapitas se abren y empieza a entrar muchísimo sodio. Estamos en la fase de despolarización. El mismo potencial
potencial de umbral, esa misma descarga, hace que se cierre la tapita, por decirlo de una forma, o la puerta lenta. ¿Sí? La misma descarga hace que unos milisegundos después se cierre el canal y no pueda entrar más sodio. Y cuando vuelve a los 90 se cierra, volvemos a la posición de reposo, que es de la posición previa. Esto hace que entre muchísima cantidad de sodio hasta un nivel de seguridad, digamos, en el que ya se despolariza la célula, pero no explota. Si no sigue entrando sodio hasta explotar la célula. Entra una cantidad de sodio específica para que despolarice la membrana, dé lugar a un potencial de acción, pero a su vez corte y no entre más sodio. Y esta fase, que se llama repolarización, va a depender de los canales de potasio que tiene. Si bien es permeable la célula de potasio, la membrana al potasio, y solito empieza a salir o a entrar según la necesidad, hay un canal de potasio que también es dependiente de voltaje, que tiene solamente dos posiciones. Una que es en reposo, en menos 90 milivoltios, y una posición abierta, que es en el potencial de umbral de 50-70, ¿sí? Que haría que el potasio empiece a salir, ¿sí? Cuando necesita compensar la carga osmótica, la carga que generó ese sodio que entró. Entonces, para poder compensar y empezar a salir el potasio, se abren estos canales. Estos canales lo que tienen que son canales lentos, que no se abren inmediatamente se produce este umbral. Se abren también, como los canales lentos, como la tapa lenta del sodio, se abren aproximadamente en el pico de la despolarización. Si bien esto lo activa, se terminan de abrir cuando termina la despolarización. Ahí es donde se abre y empieza a salir el potasio. De repente vos vas a decir, bueno, ahora la célula está en potencial umbral, pero tengo muchísimo sodio adentro y mucho potasio afuera. Ahí es donde vuelve a actuar la sodio-potasio ATPasa para compensar. ¿Qué hace la sodio-potasio ATPasa? Saca sodio y mete potasio dependiente de energía, y eso hace que se compensen de nuevo las cargas, ¿sí? Entonces tenemos un potencial de acción, que es lo que lleva adelante la conducción nerviosa, con fases. Una fase de umbral, o de reposo, perdón, de membrana. Una fase, dijimos, de reposo, sería la primera etapa del potencial de acción. Una fase de umbral, una fase de despolarización y una fase de repolarización, dependiente de los canales de sodio y potasio de membrana. Bien, concluida esta parte, que es un poquito engorrosa, pasamos a lo que más nos interesa, que es el acoplamiento neuromuscular. Vamos a tener de dos partes, lo que se conoce como el botón sináptico, que veíamos ayer, que es la terminal axónica de la neurona, y lo que es la fibra muscular de este lado, ¿sí? La fibra muscular con sus miofibrillas del sarcómero para producir la contracción muscular. Cercano al botón sináptico tenemos lo que es la hendidura sináptica, que es el espacio en el cual sucede la conexión o acoplamiento neuromuscular. Ese potencial de acción que veíamos ayer, que podía ser trasladado a través de estas vainas de mielina, ¿sí? Para alcanzar amplias distancias, este potencial de acción, cuando llega, o sea, ya sea que se generó a nivel del soma neuronal, cuando llega al axón, al botón sináptico, este cambio de membrana, este potencial de acción a nivel local, lo que hace es abrir canales de calcio, ¿sí? Que son canales de calcio, de nuevo, dependientes de voltaje. Estos canales de calcio van a hacer que las vesículas con acetilcolina se acerquen
a la hendidura sináptica, al borde de la membrana de la hendidura sináptica, y se libere la acetilcolina al espacio sináptico, ¿sí? Esta vesícula se acopla, se fusiona y libera la acetilcolina al espacio sináptico. ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? Hay receptores a nivel de la membrana muscular que necesitan el acoplamiento de dos moléculas de acetilcolina. ¿Para qué? Para abrir un canal de sodio. Este canal de sodio produce, lo mismo que dijimos antes, un potencial de acción local, ¿sí?, que estimula la fibra muscular. Este canal de sodio, este potencial de acción va migrando hacia los costados, ¿sí?, hasta llegar a lo que son los túbulos T o transversos de la fibra muscular o del sarcómero. Va migrando y estimula, este túbulo T está en contacto con lo que es el retículo endoplasmático liso, o que habíamos visto en la unidad 1 que tenía grandes cantidades de calcio. A nivel del músculo esquelético se llama retículo sarcoplásmico. Si estos túbulos T o túbulos transversos, túbulo T, llegan a estas cisternas de retículo sarcoplásmico y producen el estímulo de la membrana para liberar calcio dentro de lo que es el espacio muscular, donde vamos a tener dispuestas las miofibrillas del sarcómero, ¿sí?, con los filamentos de actina y de miosina. Hay un complejo que se llama troponina, tropomiosina, que está adherido a la miosina, que es lo que sirve de palanca para anclarse a la actina, para producir lo que se llama, cuando hace este movimiento, la contracción muscular de toda la fibra muscular. ¿Cómo se mueve esa palanca? Cuando dos moléculas de calcio se acoplan, cuando una molécula de calcio se acopla, como decía, una molécula de calcio se acopla al complejo troponina, tropomiosina más calcio, y hace que cambie su estructura tridimensional y libere el sitio de anclaje con la actina. Entonces esto hace que se pegue y contraiga en la fibra muscular. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, constantemente sigo aumentando el calcio? Puede llegar a producir lo que se llama tetania. Hay algunos mecanismos fisiológicos para frenar esto, que es la bomba de calcio, que activamente, pasado unos milisegundos después del potencial de acción, activa lo mismo, una bomba de calcio para meter todo el calcio que ya sirvió para la contracción muscular, meterlo de nuevo del sarcoplasma al retículo sarcoplasmático. Hay otros elementos más de seguridad, como por ejemplo la acetilcolinesterasa, que es una enzima que también la produce la neurona almacenada en el botón sináptico, que es liberada ya previamente al espacio de la hendidura sináptica. Entonces está adherida en todo lo que es este tejido conectivo de sostén, si quieren. Está adherida la acetilcolinesterasa en ese tejido, y lo que hace es, luego de activar los canales de sodio, toda la acetilcolina que quedó en la hendidura es destruida por la acetilcolinesterasa para que no produzca una contracción innecesaria. Un poco de acetilcolina se escapa fuera de la hendidura, pero la mayoría es destruida por la acetilcolinesterasa. Hay algunas enfermedades que está bueno conocer, como por ejemplo lo que es la toxina, el botulismo, la toxina botulínica del botulismo, cuando uno come una conserva que no está bien preparada o en mal estado. Y lo que hace la toxina botulínica, por ejemplo, es dentro del botón sináptico destruir
las vesículas de acetilcolina, con lo cual una persona lo que va a tener como consecuencia de la exposición a las toxinas botulínicas es una parálisis flácida. Va a tener que su capacidad de contracción va a estar abolida, no se va a poder, por más que estimule, no va a poder contraerse. Hay diferencias, esto puede ser reversible con los sueros específicos si uno lo trata a tiempo, pero muchas veces puede ser catastrófica la exposición a la toxina botulínica. Una enfermedad que también vamos a ver que afecta a la placa neuromuscular es la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en donde el cuerpo genera anticuerpos, ya vamos a ver cuando veamos algo de inmunología, anticuerpos, que es como una molécula que ataca o da la señal para atacar a una parte específica del cuerpo. En este caso son anticuerpos contra los canales de acetilcolina, entonces destruye la posibilidad de que la acetilcolina pueda producir el ingreso de sodio a la miofibrilla y producir un potencial de acción. Después hay algunas cosas para tener en cuenta, algunos fármacos o algunas drogas que van a interactuar en esta unión o acoplamiento neuromuscular. Uno, por ejemplo, es la nicotina. La nicotina vemos que es un homólogo de la acetilcolina y va a estimular, como esto también vemos en el músculo esquelético, es muy similar también lo que sucede de la acetilcolina en el músculo liso. Entonces puede tener una función similar la nicotina a la acetilcolina y producir el estímulo de los canales de acetilcolina y el ingreso de sodio. Entonces pueden producir potenciales de acción aunque no haya una descarga, aunque no haya el estímulo proveniente del botón sináptico y la descarga de acetilcolina. Entonces esto puede traducirse en calambres en el músculo esquelético o en el músculo liso, la activación del músculo liso, con lo que por ejemplo el fumar a veces estimula el músculo gastrointestinal y aumenta el ritmo intestinal, aumenta el hábito evacuatorio. Hay algunas drogas que se utilizan en anestesia, por ejemplo, para paralizar al paciente, que son los curariformes, por ejemplo, y que lo que hacen es desplazar de su lugar de acoplamiento en el canal de sodio a la acetilcolina. Entonces, al desplazarla, al competir activamente contra la acetilcolina por su espacio en ese canal, van a hacer que no logre funcionar. Entonces la persona la tenés paralizada, por ejemplo en la anestesia. Creo que no me olvido nada, no quise extenderme mucho con la parte de contracción muscular, quería que logremos resolver lo que había quedado pendiente de unión neuromuscular a través de la sinapsis o acoplamiento neuromuscular. Nos estamos viendo en clase y les voy a dejar un cuestionario para hacer esta semana de esto y de los primeros pasos que vamos a tener por la unidad, el módulo 2 de la unidad 2, que es todo sistema osteoartromuscular. Un saludo grande y cualquier cosita me pueden escribir a través del mail de la plataforma. Nos vemos.